Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar de cuáles son las corrientes o tendencias actuales en arte terapia. Y podríamos decir que son tres las principales: la psicoanalítica, la gestáltica y la cognitiva. De todas formas, independientemente de que cada una tenga sus diferencias y cada una de ellas trabaje con conceptos y formas diferentes, sí vamos a encontrar igual aspectos que están presentes en todas y cada una de ellas. Vamos a dividirlo de este modo. Con respecto al proceso en la sesión. Bueno, en primer lugar, siempre vamos a encontrar que se habla de proceso en cualquiera de las tres corrientes. Es decir, lo fundamental no es el resultado final, o sea, el producto, sino el proceso mismo de producción, que es un proceso que tiene la característica de que pone en juego todo lo que es el orden simbólico. En segundo lugar, el arteterapeuta presta atención al transcurso de lo creativo, a la ejecución, a los medios utilizados, a las emociones que surgen en cada momento, ya que obviamente observar todo esto deja traslucir los mecanismos de funcionamiento mental del paciente o del participante. En tercer lugar, con el transcurso del tiempo van evolucionando las producciones. Vamos a ver que de una obra a otra existe un recorrido simbólico donde vamos a ver cambios, modificaciones y en definitiva un proceso de transformación que va a llegar para quedarse y que se va a trasladar a la vida general del paciente. Esto sucede porque a través de la creación artística la persona establece una especie de diálogo con su propio ser, generando una disminución de las defensas, bajando las resistencias y empezando a aparecer de manera tolerable todo lo que es del orden de las emociones. En cuarto lugar, el terapeuta siempre va a estar presente en el espacio de arteterapia y va a decidir si su rol va a ser más o menos activo, más o menos directivo. Si bien en función de su orientación su papel va a ser más o menos activo, siempre lo que va a pasar es que va a hacer propuestas concretas de trabajo, o va a hacer una sugerencia, o va a hacer una indicación, o aunque se abstuviera totalmente de hacer cualquier intervención demasiado guiada, de todas formas está participando y su presencia en sí no deja de ser algo que altera o modifica lo que es el proceso creativo. Lo que sí no va a dejar de hacer nunca, independientemente de la corriente, es explicitar cuál es el objetivo de la sesión y cómo se pueden conseguir estos objetivos con los materiales disponibles. Otra cosa a tener en cuenta: todo lo que tiene que ver con la relación entre arte terapeuta y paciente. La relación entre el arteterapeuta y el paciente es de gran importancia. Ya de por sí es válido clasificar los diferentes tipos de terapias artísticas dependiendo de las personas a las que va dirigida. Pacientes individuales, grupos analíticos de pacientes que ya tienen una relación de terapia individual con el analista, grupo analítico de entrenamiento de arteterapeutas, grupos temáticos, grupos de encuentro, grupos de personas con algún tipo de discapacidad intelectual, grupos de personas mayores, grupos de personas con enfermedades terminales y todo lo que implica, grupos de personas privadas de su libertad, grupos que asisten a seminarios quizás de arteterapia para trabajarlo en lo comunitario, grupos semanales en centros de día, grupos de apoyo a personas con dificultades que pueden tener que ver con lo social. Entonces, la relación entre el arteterapeuta y el paciente va a tener una característica muy particular dependiendo también de a quién esté dirigido todo esto. Entonces, si bien esto va a ser importante porque lógicamente no se va a dar el mismo de actividad ni se va a esperar lo mismo de un grupo de personas mayores, de una persona que sufre maltrato, o una persona con discapacidad intelectual, aún así la mayoría de los grupos lo que sí comparten es un formato similar. Todas las sesiones de arteterapia tienen que constar de introducción, que sería lo primero que se hace, obviamente, bienvenida, presentación de los miembros, explicación de los objetivos, explicación de las reglas, recapitulación de las sesiones anteriores,
Algunos también agregan ejercicios físicos de relajación, como técnicas de precalentamiento, como para romper un poquito el hielo. En segundo lugar va a estar la actividad propiamente dicha. Normalmente se utiliza la mitad del tiempo disponible. En instituciones, por ejemplo, normalmente son 30-45 minutos, a diferencia de otros espacios en los que la sesión suele ser de 1 hora y media o de 2 horas, pero también pueden ser más largas. Pero lo que sí decimos que no va a faltar es una actividad puntual que se pide, se plantea y a la que todos tienen que acatar para poder, participar de lo que sería el taller. Y por último, siempre va a estar el espacio de discusión o de elaboración. Se trata de un momento en el que hay un comentario de los trabajos que se hicieron, de la dinámica de la sesión, y esta parte, puede ser muy distinta dependiendo de la orientación del terapeuta, del entorno y obviamente del grupo. Entonces, ¿qué es importante retener de todo esto? Que independientemente de las diferentes corrientes que hay en arteterapia, obviamente los fundamentos de base psicoanalítica no son iguales que los gestálticos ni que los cognitivos. Más allá de eso, hay ciertas cuestiones de encuadre que se tienen que respetar siempre. Entonces, dijimos, siempre es proceso, siempre se habla de proceso, nunca nos importa tanto el resultado final, sino la experiencia de estar trabajando de ese modo, y la relación entre terapeuta y paciente, que siempre va a tener una característica que es posicionarse de determinada manera de acuerdo al grupo y de acuerdo a la orientación, pero tomar una posición que sea siempre la misma y que nunca va a dejar de guiar de alguna manera en cómo trabajar todo eso. Y esto del formato, porque ustedes piensen que como arteterapia implica poner en movimiento mucho del mundo simbólico y mucho de lo que está tapado, de las cosas que son más arcaicas, más primitivas, menos elaboradas, menos tramitadas, no se puede entrar de lleno a hacer una actividad sin que hayan etapas que permitan que la gente, entre comillas, salga de la sesión lista para lidiar con la vida. La introducción siempre va a ser necesaria, más allá de lo descriptivo que yo les acabo de decir. Va a ser necesaria porque cada persona necesita tener su espacio para sentirse que es parte del espacio, que es un participante, y contar también qué hace ahí, contárselo a sí mismo. Obviamente que hay personas que les cuesta hablar, hay personas que se ponen nerviosas, pero hay que tratar de alguna manera de que, aunque sea el nombre, aunque sea un poco qué es lo que están haciendo, cuál es su interés, lo puedan decir. Obviamente que si la persona no quiere, se la respeta, pero se le tiene que dar esa posibilidad y quizás a lo largo de varias sesiones lo hace. Es básicamente que todos planteen los objetivos, tanto los pacientes como los terapeutas, explicar un poco de qué va, sin entrar en muchísima explicación de cosas que no tienen por qué saberse, porque por ahí obstaculizarían, la espontaneidad, pero sí dar un espacio a lo que vamos a hacer para que la gente vaya tranquilizándose, vaya escuchando a los demás. También hay que tener en cuenta que va a haber transferencias horizontales, que es las identificaciones un poco que hay entre los miembros del grupo que no son con el terapeuta, y que a algunas personas que les cuesta más les permite, a raíz de lo que escuchan, repetir lo mismo. Bueno, ahí también se va a ver un poco el perfil de cada uno, pero es una manera de dar lugar a que se apropien del espacio. Después la actividad en sí misma, es el momento, que uno entra en trance y se va a trabajar con la tarea en sí, que, como decía, en instituciones, ¿por qué 30-45 minutos? No es tanto porque no se permita o porque no se pueda, por una cuestión de espacios. Es porque en instituciones, como generalmente estamos trabajando con personas con patologías graves, el tiempo de atención es menor, las ansiedades que se disparan ante la situación grupal son mucho mayores. Los efectos muchas veces de la medicación hacen que las personas se cansen mucho más rápido, más allá de la atención, que se desgaste mucho más rápido, toda la capacidad de poner en funcionamiento todo eso que en la cronificación generalmente que pasa en instituciones está demasiado presente. Y además, sí puede pasar que
no se pueda trabajar tanto tiempo por una cuestión de espacios o de lugar, pero más que nada, y aunque se tuviera la posibilidad de hacer una sesión de 2 horas, no es, o por lo menos esto lo digo yo, no es recomendable proponer espacios que requieran tanto esfuerzo, porque además las sesiones de arteterapia tienen eficacia cuando se repiten en el tiempo y se va incorporando todo ese proceso, se va incorporando la actividad, se va aceitando un poco toda la cuestión interna de cada uno de cómo proyectar lo que pasa en el afuera. Entonces, si le pedimos 2 horas de tiempo a personas que quizás no están acostumbradas por ejemplo, ¿no? Que estén institucionalizadas por la edad, que estén institucionalizadas por una patología mental grave, porque son adolescentes, que en general cuando es infanto-juvenil hay mucha ansiedad, no hay mucha tolerancia del tiempo de espera. Entonces, pedir eso lo único que hace es casi obstaculizar la chance de que después se sigan presentando. Es como pedir demasiado. Entonces hay que pedir algo que sea alcanzable y posible de tolerar. Por eso es muy importante que inclusive si uno no está trabajando en institución y lo hace de manera privada, tenga previamente una especie de entrevista para ver realmente en qué situación está cada persona y cómo es su funcionamiento estructural. A ver si puede estar dentro de ese grupo, tal como se hayan presentado las personas que van a participar, o si es mejor incluirlo en otro grupo que empiece más adelante. Hay que hacer un análisis un poco de los participantes para ver hasta dónde se puede exigir. Bueno, y por último, ¿por qué es importante la parte de la discusión o de la elaboración? Porque se abren tantas puertas cuando nosotros trabajamos con arteterapia, e inclusive con cualquier terapia, no importa que sea arte terapéutica o una psicoterapia tradicional, se abren tantas puertas, es tanto lo que se puede llegar a poner en juego que la persona no se puede ir de ese espacio así. Lo que permite la elaboración es que se ponga en palabras todo lo que se descubrió, todo lo que se vio, todo lo que quedó ahí explicitado, quizás demasiado... no me sale la palabra, de una manera quizás demasiado descarnada, como para que se le pueda poner otro tipo de palabras, un poco de velo y las personas se vayan con algo cerrado. ¿Sí? Doy un ejemplo, una persona hace un dibujo o algo y de repente ve que dibuja, no sé, a su hijo con cara de un demonio. Bueno, y la persona lo puede llegar a ver y dice, es mi hijo, le hice una... Estoy diciendo un ejemplo totalmente burdo para que se entienda, No podemos dejar que se vaya con eso. Tenemos que hacer un espacio en el que, bueno, ¿y por qué lo hiciste así? Bueno, pero eso no significa que vos lo veas de esta manera, es una manera de representar algo. ¿Qué crees vos que significa? ¿Te pasó algo en otra vez? Que los demás opinen. Hay que tratar de bajar todo eso que quizás es muy impactante para la persona que lo ve, porque nunca sabemos. Hay algunas personas que quizás tienen mucha capacidad de elaboración, pasan por eso y se van a su casa en el colectivo pensando y no hay problemas porque tienen sus recursos, pero hay gente que no. Entonces, para evitar que personas se vuelvan a su casa en situación de haber abierto puertas que no eran, por ahí no estaban preparadas a abrir, porque encima piensen que arteterapia no es una psicoterapia común donde yo hablo de lo que quiero. Sale y de repente me encuentro con lo que dije que ni yo sabía que iba a decir. Entonces hay que hacer un cierre, una elaboración y algo que deje al menos la puertita cerrada hasta la próxima sesión. Y obviamente es importante también hablarlo, porque piensen que siendo arteterapeutas, por más que el foco esté puesto en la técnica, hay que tener en cuenta que es una psicoterapia más. Y toda psicoterapia nos responsabiliza a nosotros, porque lo que abrimos después no sabemos cómo termina de procesarse en la persona. Entonces es una responsabilidad, no es un taller de arte, no es jugar a hacer catarsis. Hay muchas cosas que pueden salir que hay que saber también contener. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.